Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por tu bondad y por tu misericordia. Te pedimos que abras nuestro corazón y nuestra mente para seguir recibiendo esa dulce miel que está en tu palabra, Señor. Que abra nuestro corazón en gozo para asombrarnos, Señor, de todo este consejo que tú nos quieres dar. Eres bueno y eres bendito, Señor. En ti ponemos este mensaje para que sea tu Santo Espíritu y no un consejo de hombres. Amén. Como vemos, vamos a ver el tema de la expiación limitada. Y yo sé que el nombre ya de entrada suena un poco confuso, porque si pensamos en una expiación limitada es como que algo limita el accionar de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver que no es así, que más bien lo que se limita es el alcance, no la eficacia del sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y si la semana, hace 15 días que vimos la doctrina de la elección, les dije que era una doctrina difícil de digerir, esta es aún peor. Pero de alguna manera es la más lógica de todas. Y lo vamos a ir analizando poco a poco. La verdad es que el tema de la expiación limitada es importantísimo porque no solo estudiamos cuál es el alcance de la expiación, sino de la naturaleza de la expiación en sí. Cuando digo el alcance de la expiación, me refiero hasta dónde abarcó la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando hablo de la naturaleza de la expiación, me refiero a en qué consiste o qué obtuvo nuestro Señor Jesucristo cuando murió por cada uno de nosotros. Son temas sumamente importantes porque van a definir cómo nosotros vemos a Dios, cómo nosotros adoramos a Dios y cómo nosotros vemos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nuestra vida. Antes de iniciar, yo creo que es un poco relevante tocar por qué la expiación es necesaria. O sea, ¿por qué es necesario que Jesucristo muriera por cada uno de nosotros? ¿Ok? Yo quiero que quede claro que la salvación no era necesaria o que la salvación no era algo obligatorio para Dios. ¿Ok? Nada obligaba a Dios a salvar a las criaturas caídas. Yo creo que eso lo hemos predicado mucho, ¿verdad? Nada obligaba a Dios a salvarnos. Lo justo hubiera sido que todos y cada uno de nosotros nos condenáramos, ¿ok? Entonces la salvación en sí no era algo necesario que tenía que pasar porque sí, fue una obra de gracia que Dios nos dio, fue un regalo del Señor absolutamente. Pero una vez que ya Dios en la eternidad pasada decidió salvarnos, la muerte de Jesucristo sí se hizo necesaria. No había otra forma de salvar a los hombres que no fuera con la entrega del Hijo de Dios, con la entrega del bendito Hijo de Dios. A veces nosotros nos hemos preguntado, yo creo que ya para esas alturas no, pero tal vez cuando estábamos iniciando en la fe, nos habíamos preguntado que por qué Dios no simplemente perdona los pecados. ¿Por qué simplemente Dios no barre los pecados debajo de la alfombra en razón de la sinceridad de mi corazón arrepentido? Porque Dios siempre no nos perdona como no nos perdonamos las ofensas. Cuando usted perdona a alguien, usted como que lo perdona de corazón, o sea, no pasa nada. Nadie paga el daño. Cuando usted le hacen un daño, cuando pecan contra usted, ¿quién paga eso? Nadie. Usted perdona y nadie pagó. Eso quedó ahí. Nadie salda esa cuenta que se hicieron contra usted. Pero con Dios es muy diferente. El pecado delante de Dios debe ser saldado. Porque uno de los atributos de Dios es justicia. Si Dios no juzgara el pecado, no sería un juez justo. Sería un juez corrupto. ¿Qué pensaría usted un juez aquí de la República de Costa Rica que perdonara a alguien que mató a tu hijo, a tu mamá, a tu mejor amigo, y que diga, no, yo lo voy a dejar libre porque soy un juez muy misericordioso? No sería un juez justo, sería un juez corrupto. Entonces, si Dios es un juez justo, Él tiene que juzgar el pecado sí o sí, y lo va a hacer. Vamos a Romanos capítulo 3, 25. Romanos capítulo 3, 25. Dios simplemente no puede pasar los pecados por alto porque los pecados son una ofensa contra la misma naturaleza de Dios. Si Dios pasara simplemente los pecados por alto, quiere decir que la santidad de Dios no es tan importante. O quiere decir que la justicia de Dios no es tan importante. Romanos 3, 25 y 26. Hablando de Jesús, Pablo dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Okay? Como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando dice sangre está hablando de la muerte de Cristo en el Calvario, ¿verdad? En su sangre.
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿por qué el Padre entrega al Hijo? Ahí está, para manifestar su justicia, para manifestar que Él es un Dios santo y que realmente el hombre ha pecado contra Él. Vean que en el versículo 25 dice que Dios por mucho tiempo pasó por alto los pecados. No es que los perdonó sin más, ¿ok? No es como que se olvidó de eso, simplemente retuvo su ira y simplemente retuvo su juicio a la espera de la venida del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. El pecado no es algo insignificante, hermanos. Yo sé que a veces nosotros pecamos y como que a veces como que nos da igual. Y a veces hasta planificamos el pecado. El pecado no es algo insignificante. Es una ofensa directa contra Dios. Y lo ofensivo del pecado no es la acción en sí, sino la persona contra usted está cometiendo la acción, ¿ok? Usted sabe que en nuestro Código Penal existen ciertos tipos de homicidios. No todos los homicidios son iguales. Simplemente no es solo quitarle la vida a una persona. No es lo mismo que usted le quite la vida a una persona X, a que usted le quite la vida a su cónyuge, o a que usted le quite la vida a un niño. Hay agravantes independientemente de que sea la misma acción, porque lo determina no es la acción en sí, sino el objeto que está recibiendo esa acción. Como Dios es un ser infinito y todopoderoso, ¿cómo cree usted que es la pena de pecar contra Él? Infinita. Y el problema es que ninguno de nosotros puede pagar o saldar una deuda infinita. El infierno no va a ser un lugar donde las personas van a ir a pagar una deuda esperando que en algún momento, después de varios milenios, van a salir. No van a salir, porque no pueden pagar una pena que es infinita, es imposible. Nosotros no podemos satisfacer la justicia divina. Por eso, Dios, en una manifestación de amor infinito, envía a su Hijo para morir en nuestro lugar. Cristo es Dios encarnado, y como es Dios encarnado, que es un ser infinito, solo Él y únicamente Él podía soportar la ira infinita de Dios. Y por eso se hace necesaria la expiación por nuestros pecados. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es de valor y méritos infinitos y es capaz de expiar los pecados del mundo entero. Y aquí nos voy a meter en problemas. Cuando digo que es capaz de expiar los pecados del mundo entero, no quiere decir que la muerte de Cristo expió realmente los pecados de todas las personas. No quiero decir eso. Quiero decir que si hubiera sido la motivación y la intención de Dios expiar los pecados del mundo entero por el sacrificio de su Hijo, eso hubiera ocurrido. ¿Ok? ¿Por qué nos metemos en problemas con esto? Porque de alguna manera estamos diciendo como que Cristo no murió de la misma manera por todas las personas. Y efectivamente esa es la idea que quiero plantear. Si Cristo hubiera expiado los pecados del mundo entero, ¿el mundo entero qué? Sería salvo. Porque sería muy lógico que Dios pague por nuestros pecados y que yo solo por no recibirlo vaya al infierno a pagar por unos pecados que Él ya saldó. No tiene mucho sentido. Tenemos esta serie de preguntas en relación con lo que Cristo realmente obtuvo por nosotros, lo que Cristo realmente ganó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por quién murió Jesús? ¿Por quién murió Jesús? ¿De quién pagó los pecados? ¿Qué se obtuvo en la cruz? Estas dos primeras preguntas nos hablan del alcance de la expiación, hasta dónde llega, cuánto cubre, ¿ok? Y las otras dos preguntas, ¿qué se obtuvo en la cruz y qué logró Cristo en la cruz? Nos habla de la misma naturaleza de la cruz del Calvario. Nos habla de la naturaleza de lo que Dios es o lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Si nosotros pensamos que Cristo murió por todas las personas de la misma manera, la forma en que nosotros veamos la naturaleza de la expiación va a ser muy diferente a que si pensamos que Cristo murió exclusivamente por un grupo en particular de personas. Y yo quiero que primero lo analicemos lógicamente. La primera doctrina que nosotros vimos, que fue la depravación total del hombre, estudiamos que no hay nada que el hombre pueda hacer para acercarse a Dios,
porque él no quiere acercarse a Dios. Él es un ser depravado que lo único que quiere es vivir en su pecado. Así que Dios tiene que hacer algo para derrotar ese corazón maligno que no quiere nada con él. Seguidamente vimos nosotros la gracia irresistible, que si el hombre no puede acercarse a Dios, Dios tiene que hacer algo para atraer el hombre hacia sí mismo. ¿Okay? Y dijimos que no es que atrae al hombre a regañadientas, sino que cambie tanto su corazón que ahora el hombre sí quiere acercarse a Dios. Y hace 15 días vimos la predestinación, que si no todas las personas son atraídas eficazmente a la salvación, quiere decir que Dios en algún momento decidió a quienes iba a atraer y a quienes no. Entonces pensemos lógicamente, si Dios atrae a unos y a otros no, ¿por quién vino a morir Cristo? Por aquellos que eligió. Es lo lógico a pensar. Cristo viene a morir eficazmente por aquellos que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo. Es la misma idea. Pensándolo lógicamente, es el resultado al que vamos. Pero vamos a ver todos los pasajes de la palabra de Dios que nos ayudan, digamos que a analizar esto, ¿verdad? Ahora bien, la otra postura, que es la postura del arminianismo, dice que sí, que Cristo murió por todas las personas de la misma manera, pero no murió por todas las personas para salvarlas, sino para hacerlas salvables. ¿Sí me explico la diferencia? Es muy diferente ser salvo a ser salvable. ¿Okay? Es muy diferente algo real a algo que es posible. Por ejemplo, es posible que el otro domingo yo venga. Ese posible no quiere decir que yo voy a venir, porque no lo sabemos. Es simplemente algo que puede ocurrir o que no puede ocurrir. ¿Okay? Entonces, esta otra postura dice que lo único que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario fue hacer a la humanidad salvable delante de Dios. No salvos, sino salvables delante de Dios. Entonces, si no los salva, sino que los hace salvables, ¿de qué depende su salvación? ¿Cuál va a ser el factor determinante, el factor final, por el cual al final los hombres van a ser salvos? Su propia fe. Ellos van a ejercer su propia fe, su propio arrepentimiento, como desde su propia voluntad, y van a hacer efectivo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No suena feo y no suena mal, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Porque el problema con esto es el siguiente. Es como que Cristo en la cruz del Calvario hizo el 95% de las cosas, y ese 5%, esa última cuña, es lo que el hombre tiene que hacer. Sea como sea, es mencionar una salvación por obras. O esa es como la conclusión a la que yo llego. Si yo tengo que hacer algo, si yo al final soy el factor determinante en mi salvación, entonces va a ser como por mi sabiduría, porque fui más inteligente que los demás. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque no suena del todo feo, pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Yo creo fielmente, con todo lo que nosotros ya hemos estudiado hasta el día de hoy, que el nuevo nacimiento que nos capacita para ver el reino de Dios fue comprado con sangre. Que la fe que nosotros recibimos como un regalo para depositarla en Jesucristo fue comprada con sangre. Y que el arrepentimiento que empleamos para volvernos a Dios fue comprado con sangre. Y si todo fue comprado con sangre, todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Fueron todos esos beneficios, todas esas bendiciones que obtuvo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros entendemos expiación, y voy a hacer una palabrilla de domingo, que por eso es que de ahí sale la frase, porque los domingos cuando los sacerdotes predicaban decían palabras extrañas. De ahí viene la frase para nosotros. Nosotros entendemos expiación como el sacrificio vicario de Cristo. Cuando digo vicario me refiero a sustitutorio. Expiación es Cristo muriendo en nuestro lugar, tomando nuestra posición. Por eso es nuestro sacrificio vicario, pagando los pecados por nosotros en nuestro lugar, para que nosotros no tuviéramos que sufrir la ira de Dios. Entonces, si lo entendemos así, es una expiación particular, es una expiación limitada. ¿Limitada a quiénes? A aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Por ellos Cristo pagó su deuda. Porque si hubiera pagado la deuda por todos los hombres, vuelvo a lo mismo. ¿Todos los hombres serían qué? Salvos, porque toda su deuda hubiera sido saldada. ¿Ok? ¿Qué es lo que limita la
la expiación? ¿Qué es lo que realmente limita el pago que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz? ¿Seremos nosotros siguiendo el esquema calvinista o será el esquema arminiano? Como les decía, el esquema arminiano plantea que Cristo no muere para salvar efectivamente a las personas, sino para hacerlas simplemente salvables, para darles esa posibilidad de ellos ejercer su fe de manera voluntaria. Si nosotros pensamos eso, que Jesucristo en la cruz del Calvario no obtuvo lo que nosotros con desespero necesitamos por nuestra salvación, entonces estamos limitando su poder y su eficacia. Estamos limitando el propósito de Dios para hacer eso. Entonces, al final, ¿quién es el que está limitando la expiación? Porque limitarla en el alcance no es lo mismo que limitarla en su naturaleza. Si la limitamos en su naturaleza, estamos diciendo que la sangre de Cristo no fue suficiente, que a la sangre de Cristo le faltó un ingrediente capaz de hacerla efectiva. O básicamente lo que estamos diciendo es que todo el sacrificio de Cristo que Él hizo está ahí como a la expectativa, digamos, como esperando que venga algo más fuerte que va a ser nuestra fe, en este caso que yo considero erróneo, para realmente volver salvas a las personas. Y el punto de vista arminiano no va a predicar esto así como yo les estoy diciendo, lo predican de una forma diferente, pero cuando uno lo analiza de fondo, la lógica va a llevar a esa idea, que de alguna forma u otra la salvación va a ser basada en nuestras obras. Para mí es muy antibíblico ofrecer el evangelio como una mera posibilidad. Cuando usted y yo ofrecemos el evangelio, estamos ofreciendo un Cristo que salva. Yo no creo que usted haya ofrecido el evangelio de tal manera que la persona sienta como que puede ser que sí o no, como que puedo venir a Cristo y tal vez me salvo, tal vez no. Usted lo ofrece con toda la certeza de que la persona, si viene a Cristo, va a ser salva. ¿Ok? Usted lo ofrece con tal certeza de que si una persona viene a Cristo y se une a Él, va a recibir todas las bendiciones de la salvación. No de una manera posible, sino de una manera real. Así es como nos lo predicamos. No podríamos ofrecer un evangelio tan débil que le diga a las personas que solo son salvables, que no son salvas. Cristo vino a salvarnos y realmente lo hizo. Cuando Cristo murió hace 2000 años, por mí realmente me estaba salvando hace 2000 años. A la espera que el poder todopoderoso, el Espíritu Santo, viniera en este tiempo y me regenerara y me hiciera una nueva criatura. Vamos a ir a 1 Timoteo 4:10. 1 Timoteo 4:10. Porque no estamos negando que Jesús de alguna manera muriera por todos. Lo que estamos diciendo es que no murió por todos de la misma forma. No murió por todos en la misma naturaleza, en el mismo, de la misma clase. 1 Timoteo 4:10. 1 Timoteo 4:10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Okay? Jesucristo es el Salvador del mundo, porque el mundo no tiene otro Salvador. ¿Me explico? En términos generales, el mundo solo tiene un Salvador, y es Jesús. Pero vea cómo lo dice claramente aquí. Pero mayormente, o de manera más específica, o de manera más eficaz, Jesucristo es el Salvador de todos los que creen. Es el Salvador del mundo porque el mundo no tiene otro Salvador más que Jesús. Pero es el Salvador eficaz y real de aquellos y solo de aquellos que creen. De aquellos y solo de aquellos que creen. ¿Okay? Entonces, y lo voy a volver a repetir para que entendamos la idea. Lo que estamos afirmando aquí es que Cristo no murió de la misma forma por todas las personas. Porque si hubiera muerto de la misma forma por todas las personas, todos los hombres serían salvos, porque todos los pecados hubieran sido saldados. Estudiar el nuevo pacto, y vamos a ver todos estos pasajes, nos ayuda a entender la naturaleza o qué fue efectivamente lo que Cristo obtuvo en la cruz. O cuál fue el propósito que Dios tenía cuando diseñó todo el plan de redención. ¿Qué es lo que Dios tenía en mente y qué fue lo que Dios logró a través de Jesucristo en la cruz del Calvario? Vamos a leer todos estos pasajes, primero en Jeremías capítulo 31:31. Jeremías 31:31.
Yo con esto quiero dejar claro que la salvación no es una mera posibilidad, ¿ok? Que realmente Jesucristo en la cruz obtuvo todas las bendiciones y todas las cosas que usted y yo necesitamos para ser salvos. Todas aquellas cosas que usted y yo ocupamos fervientemente para venir a la fe. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios aquí está expresando los términos del nuevo pacto que él va a hacer con su pueblo Israel. Y hace una relación de que este pacto no va a ser como el pacto antiguo, porque el pacto antiguo era un pacto condicional. ¿Se avanzaba en qué? En la obediencia del pueblo de Israel. Y yo creo que todos conocemos la historia de Israel para saber cómo ellos incumplieron el pacto. Entonces, de alguna manera, el pacto mosaico, que así se le llama, dependía de la capacidad del hombre de sujetarse a Dios. Y de hecho, toda la historia nos revela que eso no funciona. Que realmente dejar el pacto de la salvación, el pacto de la bendición de Dios en manos del hombre, no va a funcionar. El hombre de alguna u otra manera, por el pecado natural que tiene en sí mismo, va a desobedecer al Señor. Entonces Dios dice, el nuevo pacto que yo voy a hacer ya no va a depender del hombre, ya no va a depender de la capacidad del hombre para obedecerme, sino que va a ser un pacto incondicional, es un pacto que yo voy a hacer. ¿Y por qué es incondicional? Porque el Señor dice aquí que Él va a poner su ley en el corazón de las personas, que Él va a poner su temor en el corazón de las personas, que Él va a transformar tanto el corazón de ese pueblo, que ese pueblo lo va a seguir a Él, porque ya va a ser un corazón cambiado, ya va a ser un corazón transformado, ya no va a ser un corazón de piedra. Entonces, para que este pacto sea inquebrantable, Dios no solo lo instituye, sino que lo sostiene y lo lleva a cabo. Vamos a ir al siguiente pasaje, Jeremías 32:39, un poquito más adelante. Jeremías 32:39. Dice, y les daré un nuevo corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. ¿Para qué Dios, según el pasaje, para qué Dios va a poner su temor en nuestro corazón? Para que no nos apartemos de Él. Es decir, que si el Señor no pone su temor en nuestro corazón, ¿qué hacemos nosotros? Nos apartamos. Entonces Dios tiene que hacer algo en el corazón del hombre para que el hombre ya no se aparte de Él, para que ese pacto nunca vaya a ser quebrantado. Vamos a Ezequiel capítulo 11, 19. Para que hagamos la misma idea. Ezequiel 11, 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué el Señor va a hacer esto? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Por qué Dios cambia nuestro corazón? Para que nosotros podamos obedecerlo. O lo digo de forma diferente, ¿por qué usted obedece a Dios?
Porque Dios le dio a usted un nuevo corazón que es capaz de obedecerlo. Si usted ha pasado por un bache espiritual y usted se ha querido apartar de la fe, ¿por qué usted no se ha apartado de la fe? ¿No? Porque le dio a usted un nuevo corazón y un nuevo espíritu para que usted lo obedezca a Él. Porque si Él no hubiera hecho eso, a la primera usted se va. Si Dios no sostuviera nuestra fe todos los días, créanme que usted y yo no estaríamos aquí. ¿Ok? Estas son las promesas del nuevo pacto. ¿Ok? Son las promesas del nuevo pacto, las cosas que Dios nos iba a dar cuando se iba a instaurar ese nuevo pacto. Eso se lo digo por lo que vamos a ver a continuación. Y un poquito más adelante, en Ezequiel 36, 26, Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, el mismo que en el 11. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Andar en sus estatutos, guardar sus preceptos, ponerlos por obra, son todas obras que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Que si el Señor no lo hace en lo interior de nuestra naturaleza pecaminosa, si no nos cambia de esa manera radical, nosotros no obedeceríamos al Señor. O lo obedeceríamos simplemente de una forma religiosa, como muchos lo hacen, para obtener algo a cambio, no por amor a Jesucristo. Ahí está la diferencia y son todas las cosas que nosotros obtenemos en el nuevo pacto. ¿Cuándo se ratifica o se gesta este pacto? Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Aquí lo que yo estoy partiendo es lo siguiente. Cuando Cristo muere en la cruz, no solo paga nuestros pecados, ¿ok? Sino que también su muerte en la cruz es lo que nos da todos estos beneficios del nuevo pacto de los que hemos estado hablando. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Lucas 22, 20, el Señor dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Cuando dice, esta copa es el nuevo pacto de todo lo que acabamos de leer en los pasajes del Antiguo Testamento. Entonces el Señor con su sangre, es decir, con su muerte, con su sacrificio, está obteniendo todas esas bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones? Tener un nuevo corazón que ame a Dios. Tener la fe para buscar a Dios, tener el arrepentimiento para volvernos a Dios, guardar sus estatutos y cumplir todas sus obras. Entonces, todo eso es lo que el Señor está obteniendo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 7, 22. Que es uno de los libros que más claramente nos habla de cómo se relaciona el sacrificio de Jesús con los sacrificios del Antiguo Testamento. Principalmente, casi que Hebreos es como un comentario muy extenso del libro de Levítico. Hebreos capítulo 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué de un mejor pacto? Porque este nuevo pacto es muy diferente al antiguo pacto. El antiguo pacto dependía del hombre. El nuevo pacto depende de Dios. No depende ni de usted, de mí, depende de Dios. Dios lo inicia, lo ejecuta, lo persevera y lo va a culminar en la glorificación. Y el siguiente, 9:15, Hebreos 9:15. Dice, así que por eso, hablando de Jesús, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la nueva herencia. Entonces esto nos dice que cuando hablamos del nuevo pacto, estamos hablando de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y que en la cruz del Calvario Jesucristo no solo murió por sus pecados, sino que murió para darnos fe, para darnos arrepentimiento y para darnos un nuevo nacimiento. Todas esas bendiciones fueron compradas con
sangre. Y si fueron compradas con sangre, y si fueron compradas con Dios, y son un regalo para nosotros, no depende de nosotros. La causa determinante de nuestra salvación no somos nosotros. Siempre va a ser Dios. Siempre va a ser Dios y única y exclusivamente nuestro Señor. Vean que hermosa esta imagen. Cristo muere por sus ovejas. Cristo muere por sus ovejas. ¿Ok? Entonces, vemos que el Señor, como el Señor estipula el nuevo pacto en el Antiguo Testamento, y después lo establece en el Nuevo Testamento por la muerte del Señor, nos dice que Jesucristo obtuvo por mí la fe, el nuevo nacimiento y el arrepentimiento. Pero si ustedes van a ver el mundo, ¿verdad?, la totalidad de la humanidad, la totalidad de las personas, ustedes se dan cuenta fácilmente que no todas las personas han recibido eso, ¿verdad? Y si todas las personas no han recibido eso, unas sí y otras no, es porque Dios decidió que fuera así. Y si la muerte de Cristo obtiene esas cosas por los suyos, quiere decir que Cristo murió eficazmente por su pueblo, por su esposa, por sus ovejas. Y ahora lo vamos a ver con la palabra del Señor. Vamos a ir a Juan 10:15. Juan 10:15. Juan 10:15. Juan capítulo 10, versículo 15. Dice, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las, no dice por el mundo, no dice por todas las personas sin excepción, dice que pone su vida por las ovejas. O sea, yo creo que más claro no podría explicarlo. Y vea el versículo que sigue. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces Cristo nos dice que Él va a entregar su vida por sus ovejas, pero que sus ovejas no solo son el pueblo judío, sino que es del pueblo de todo el mundo. Es decir, que sus ovejas están en todo el mundo gentil. Avancemos un poquito a Juan 11:50. Juan 11:50. Leamos desde el 49. El título del pasaje está hablando del complot que estaban haciendo los fariseos y el sumo sacerdote para matar a Jesús. ¿Okay? Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y ojo el 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esto yo lo mencioné hace 15 días, porque el texto dice que Él va a congregar a los hijos de Dios que están dispersos. Pero es que todas esas personas, todos esos hijos de Dios que están dispersos, ni siquiera han escuchado el Evangelio, ni siquiera han escuchado acerca de Jesucristo, pero Dios ya los tiene como sus hijos, simplemente a la espera de ser atraídos por la predicación del Evangelio. Vean que el capítulo 11, el versículo que vemos allí, el capítulo 10 tiene una palabra que dice traer. Él va a traer a su rebaño del pueblo gentil. Y aquí Él dice que Él va a congregar a todos los hijos de Dios que están dispersos. Entonces, traer y congregar quiere decir exactamente lo mismo. Está hablando de la misma idea de que Dios va a traer a todas estas personas de todos los pueblos. ¿Ok? Entonces, Cristo murió no para hacer esto posible, sino para hacer esto una realidad. Cristo murió para hacer real que Él iba a traer sus ovejas de todo el mundo. Y que cuando sus ovejas escucharan su voz, iban a venir. Apocalipsis capítulo 5, 9. Apocalipsis 5, 9. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9.
tomo este pasaje porque quiero mencionar otro pasaje de Juan que a veces es un texto difícil y se utiliza como para hacer una contraposición con esta doctrina. Dice el 9 del versículo 4, del capítulo 4. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. ¿Ustedes creen que esa frase, linaje, lengua, pueblo y nación, podríamos decir de todo el mundo? ¿Verdad que sí? Es una forma de hablar. O sea, Cristo nos redimió de todo el mundo, pero no quiere decir que haya redimido a todo el mundo, porque si hubiera redimido a todo el mundo, sin excepción, sería salvo. ¿Okay? Recordemos que Apocalipsis lo escribió Juan. Vamos a ir a Primera de Juan, para que veamos que es el mismo escritor. Primera de Juan, capítulo 2:2. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2 dice: y él, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Okay? Hasta ahí todo vamos bien. Juan le está hablando a su iglesia, le está dando: Cristo es la propiciación de nuestros pecados, en relación a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia local a la que le escribió en Asia Menor. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sino también por los de todo el mundo. Entonces, con este pasaje a veces nos encontramos con que por ahí está diciendo que Cristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Recordemos algo, es una forma de aprender a interpretar la palabra del Señor. Uno no solo lee el texto de manera literal, sino que también hay que entender el contexto cultural en el cual el mensaje fue escrito. Ustedes recordarán que el pueblo judío en aquella época era muy nacionalista y para ellos el Dios de Israel era el Dios de Israel. Ellos veían a su Dios como propio, como solo para mí. De hecho, Dios levantó al pueblo de Israel para que ellos fueran luz para las naciones, para que todas las naciones reconocieran a Dios a través de ellos. Pero ellos nunca tuvieron ese ministerio evangelizador. Ellos agarraron a Dios y todos los beneficios que Dios daba y los acapararon para sí. Era el Dios de los judíos, como si los demás pueblos tuvieran otros dioses. Ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, cuando se comienza la evangelización del pueblo gentil, que los mismos cristianos, los mismos apóstoles, estaban sorprendidos porque decían: así que Dios también salvó a los gentiles. ¿Por qué? Porque la percepción de ellos era que la salvación no solo venía a los judíos, sino que solo era para los judíos, ¿verdad? Entonces a ellos les sorprende que el Espíritu Santo haya venido sobre el pueblo gentil, porque no se lo esperaban. Y Dios es tanto salvador como el pueblo judío como el pueblo gentil. Él es el salvador de todas las personas. Entonces cuando aquí dice de todo el mundo, leímos que en Apocalipsis 5:9 dice de toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo y de toda nación. Esto se llama paralelismo verbal. Es decir, cuando una frase en un texto, aunque no utiliza las mismas palabras, tiene la misma idea que otra en otro texto. Y es más fácil porque lo escribió el mismo el apóstol Juan. De hecho, Juan, cuando utiliza la palabra mundo, le da muchos significados. Y uno de ellos es la generalidad de las personas. Entonces, cuando Juan dice aquí, Él es la propiciación por nuestros pecados, Él está diciendo: no piensen que solo por los pecados del pueblo judío. Y cuando después dice, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, está diciendo que la propiciación de Cristo alcanza a los creyentes de toda lengua, de todo linaje y de toda nación. Es decir, de todo el mundo. A los cristianos, a los hijos de Dios que están dispersos en todo el mundo, en todo lugar. Entonces, todo el mundo aquí, ¿qué significa? Lo mismo, los hijos de Dios que están dispersos, que no han escuchado el Evangelio, pero que en algún momento lo van a escuchar y van a venir a la fe. ¿Por qué? Porque son ovejas de Dios, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces es un rescate eficaz.
Cristo muere de manera eficaz por sus ovejas. Él rescata realmente a sus ovejas. De hecho, ahora cantábamos, creo que fue la primera canción, y nosotros siempre lo cantamos así. O sea, Él vino a salvarme. Él vino a morir por mí. Pensémoslo de esta manera. Si Cristo murió por todas las personas de la misma forma y solo lo hizo para que fueran salvables, hubiera existido la posibilidad de que nadie se hubiera salvado, de que nadie nunca hubiera escogido a Dios. Así que Cristo hubiera muerto en vano. Y no. Dios tenía un plan establecido, firme, y Él lo cumplió, porque no depende del hombre, sino de Él. Un rescate efectivo y un rescate particular. Esta es la novia de Cristo, está la iglesia, y allá está nuestro esposo esperándonos. Vamos a ver una serie de pasajes que nos hablan de la efectividad de la obra de Cristo por cada uno de nosotros, y que la salvación no tiene que ver con que yo la active, sino que Dios la hace posible. Yo no activo la salvación con mi fe, Dios la hace posible porque Él es el que me da fe y arrepentimiento para volverme a Él, ¿ok? Y no es que la activo apretando un botón, no. Yo no activo la sangre de Cristo. ¿Quién activa la sangre de Cristo? El Señor, ¿ok? Vamos a ir a esos pasajes. Marcos, capítulo 10, 45. Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero yo creo que nos quedemos como con ese sabor que deja el pasaje. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. No es algo posible, no es un tal vez, no es un por si acaso. Él realmente vino a rescatar a sus hijos. Él realmente vino a rescatar a sus ovejas que estaban perdidas. No para hacerlas salvables, sino efectivamente para salvarlas. No para hacerlas rescatables, sino para rescatarlas efectivamente. Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Y yo quiero que igual, que veamos como la misma idea de la eficacia con la que el mensaje dice acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, cuando Cristo derrama su sangre, remite los pecados. Cuando Cristo derrama su sangre, Él realmente está limpiando los pecados. Y si está limpiando los pecados por aquellas personas, quienes sea que esté limpiando los pecados, esas personas realmente van a quedar limpias. Sería, como le digo, muy lógico pensar que Cristo vierta su sangre para limpiar mis pecados y que como yo no lo recibí, entonces lo que Cristo hizo no tuvo valor, no tuvo efecto. El pago que Él hizo delante del Señor, yo igual voy a tener que volverlo a pagar en el infierno. No tiene ningún sentido lógico ni ningún sentido bíblico. ¿Okay? Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Que como les digo, nos habla de la misma idea, de la efectividad de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Entonces, en unos dice que el Señor nos viene a rescatar, en otro que su sangre vertida es para la remisión de nuestros pecados, y aquí nos dice que es para llevar nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados. Entonces, realmente, la forma en que habla es muy efectiva. El de Isaías no lo voy a leer por factor de tiempo, pero es básicamente la misma idea.
Jesucristo intercede por los pecadores y paga por los pecados de ellos, habiendo orado por los transgresores. Quiero que veamos Efesios, para que vean cómo en este pasaje, en el Nuevo Testamento, se limita, y ahora sí ya entendemos la palabra limitar, se limita la obra expiatoria hacia un grupo en particular. Entonces la obra expiatoria estaba destinada a la novia de Jesús, a usted y a mí. Efesios capítulo 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, aquí se nos está diciendo que Jesús entrega su vida por su novia. Jesús entrega su vida por su esposa para limpiarla, para hacerla pura, para hacerla libre, para sacarla del lodo cenagoso. No para ver si ella al final decidía si se iba con él o no, sino para realmente hacerla suya. Él se entregó por ella y exclusivamente por ella. ¿Okay? Entonces el Señor tiene, sí, un amor universal por todo el mundo, pero tiene un amor particular por la novia de su hijo. ¿Sí explico la diferencia? Dios tiene un amor general por toda la creación, pero tiene un amor particular por su pueblo. Tiene un amor particular por la esposa de su hijo, porque Él la escogió para su hijo. La iglesia es un regalo de amor del padre al hijo, pero el hijo tiene que venir a pagar por ella, porque ella fue pecadora y le fue infiel. Con esto yo lo que busco es que la novia de Cristo, o sea, cada uno de nosotros, sintamos este peso de que el amor que Dios nos tiene no es un amor general, es un amor muy particular y es un amor muy hermoso. Por ejemplo, aquí que solo tenemos dos matrimonios, yo creo que Saret y Zulay no se sentirían especiales si Omar y yo las amara como aman a todas las demás mujeres. Aman a todas las demás hermanas de la congregación de una manera general, pero a ellas las aman de forma específica y particular. Así es Dios con la iglesia, así es Dios con la esposa de su hijo. Es un amor particular, es un amor redentor, es un amor salvífico. Vamos a ir a Romanos, capítulo 32. Romanos 32. Perdón, Romanos 8:32. Romanos 8:32. Y aquí escribí, juicio para el Hijo, por bendición para el Hijo. El Hijo de mayúscula refiere a Jesús, el Hijo de minúscula refiere a cada uno de nosotros. El juicio de Dios cae sobre el Hijo para que la bendición venga a los hijos de Dios. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esa es una pregunta retórica, que la respuesta es obviamente que sí, que si Dios entregó lo más valioso, que es su Hijo, por nosotros, ¿cómo no va a entregar las demás cosas que son requeridas para la salvación? Evidentemente las va a entregar tarde que temprano. Pero yo quiero que veamos aquí cómo esto se hace real, se hace eficaz y se limita a un pueblo en particular. ¿Cómo no nos dará? Ese nos, ¿a quién se refiere? Se refiere al versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿quiénes son estos nos o estos nosotros por los cuales el Padre no escatimó a su propio Hijo? Aquellos que el Señor eligió desde antes de la fundación del mundo, aquellos que el Señor llamó con su llamamiento eficaz, aquellos que santificó, aquellos que justificó y aquellos que en el futuro
va a glorificar. Y solo a ellos. Porque estamos viendo que lo que Jesucristo hizo en la cruz fue un pago eficaz. Fue realmente un saldo de la deuda. Él realmente llevó nuestros pecados. Él realmente murió por cada uno de nosotros de manera particular. Murió para salvarnos, murió para rescatarnos, murió para limpiarnos de la inmundicia de nuestro pecado. Pero no lo hace por todos por igual. Lo hizo por nosotros de una manera muy especial y de una manera muy eficaz, de una manera muy limitada. Es imposible que con todos estos temas nosotros no podamos saborear la gracia de Dios en la salvación. Saborear lo que realmente ha hecho por nosotros el Señor en la cruz del Calvario. Realmente es para que nosotros nos sintamos no especiales de una forma vanagloriosa, que nos sintamos mejor que el resto del mundo, sino especiales porque sabemos que el Señor, cuando me tenía en mente a mí por nombre y apellido. Que realmente hace 2000 años, cuando Jesucristo moría en la cruz y Él dice, consumado es, estaba pensando en mí. La salvación de Moisés fue consumada, fue hecha, no solo fue posible, fue hecha. Simplemente había que esperar el tiempo en que Moisés naciera y que yo lo iba a regenerar con mi Santo Espíritu. Pero ya todo estaba hecho, Él estaba realmente pensando en mí, en cada uno de nosotros. Y es como que el Señor lo que nos quiere decir con esto es que la iglesia entienda que Dios nos dice, yo te escogí a ti. No escogí a una generalidad. De entre millones de personas, yo te escogí a ti. Y envié a mi Hijo a morir por ti, porque yo quería que fueras mía y de nadie más. Mía exclusivamente. El Señor lo hizo y lo llevó a cabo. Juicio para el Hijo, para que el Hijo menor tuviera la bendición de sacrificio nuestro Señor. Cuando nosotros evangelizamos, y cierro con esto, nosotros no ofrecemos a un Cristo como una mera posibilidad. Cuando yo evangelizo, yo le digo a las personas, ven a Cristo, recibe a Cristo. Y cuando recibas a Cristo, Cristo te va a unir a Él y vas a recibir el perdón de pecados. Vas a tener una salvación real y vas a recibir todas las bendiciones que el Señor ha reservado para sus hijos, principalmente la eternidad del disfrute de Dios por siempre. Oremos. Padre, te damos gracias infinitas por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran compasión para con nosotros, Señor. Y realmente todos estos temas, aunque no los entendemos, Señor, porque tienen que ver con la eternidad y con tus planes maravillosos. Padre, qué hermoso saber que cuando no existía nada, Señor, en tu omnipresencia, en tu omnisciencia, nos viste a cada uno de nosotros, Señor, y nos amaste y nos escogiste, porque así te plació, no porque vieras nada bueno en nosotros, Señor, sino por tu benevolencia y por tu bondad. No sabemos por qué nos elegiste, Señor, pero sabemos para qué nos elegiste y queremos honrar ese llamado en nuestra vida, Señor, en nuestro evangelismo, en nuestra santidad. Gracias, Señor, porque hace 2000 años realmente pagaste por nuestros pecados, porque realmente saldaste nuestra deuda, Señor, porque realmente lavaste la inmundicia de nuestra maldad, de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y todo está saldado en ti, Señor. Toda la deuda ha sido saldada en ti, Señor. Toda la ira ha sido derramada en ti, Señor. Y ya no queda ira para nosotros. Lo único que ahora gobierna nuestra vida como tus hijos es misericordia, misericordia y misericordia. Y todas las cosas moviéndose de forma maravillosa para nuestro bien, para formar el carácter de tu bendito Hijo en nuestra vida. Amén.